Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. No tenemos torneo esta semana en el DP World Tour, pero sí que pasan cosas importantes. Se acaba el LPGA, se acaba el PGA Tour, tenemos cita en Saudí, en Arabia Saudí, con 4 españoles en el torneo del Asian Tour. Hemos tenido noticias de Leaf, noticias importantes de Leaf esta semana con un fichaje que seguro que ya todos saben y que analizaremos. También hemos tenido pues la resaca propia de una noticia que precisamente damos aquí en esta bola provisional con Ángel Ayora, con esa decisión de quedarse en el DP World Tour y no fichar por Leaf Golf. Tenemos una cosa curiosa. Vamos a comentarles una cosa curiosa de Michael Kim. Unas reflexiones de Michael Kim, ya saben, jugador del PGA Tour que ha jugado esta última parte del año en el circuito europeo. En definitiva, que tenemos muchas cosas. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 20 de noviembre. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues ya esperando que comience el año Ryder. Yo ya voy con un... Nada más, ¿no? Solo estás esperando a que llegue septiembre del año que viene, ¿no? Sí, señor, o sea, voy a hibernar. La verdad, y... no sé si tú tienes esa misma sensación, David. A mí por lo menos me pasa. Claramente es cuando te das cuenta que al final realmente como que tu circuito es el circuito europeo. Pasa que cuando no hay torneo del circuito europeo, del DP World Tour, es como una semana diferente, ¿verdad? Como que te falta algo. No me pasa con el PGA Tour, por ejemplo, ¿eh? O sea, cuando no hay torneo del PGA Tour, que es verdad que es pocas veces, no tengo esa misma sensación que sí tengo con el circuito europeo, ¿no? Que es como... Tienes rápidamente la sensación de, esta semana no hay golf. No, claro que hay golf, pero es verdad que el vacío es más grande. Sí. Como que el circuito europeo es como el suelo por el que pisas, ¿no? Y lo otro... Y algún cabroncete diría, ¿y el PGA Tour es el cielo? Entonces, uno es el suelo y otro es el cielo. No, hombre, no. Pues no. No sean ustedes... No. Y ahora lo va a explicar muy bien Michael Kim. Sí, mira, ya, perfecto. Vamos de lleno porque merece la pena. Bueno, siempre se habla, ¿no?, de las diferencias entre el PGA Tour y el circuito europeo. Pues lo mejor es que lo cuente alguien que ha vivido, ¿no?, las dos partes. A ver, tampoco descubre nada, pero es interesante ver el punto de vista de alguien. Y por cierto, también es interesante lo que él ha hecho. Yo sé que en este sentido siempre hay discrepancias, ¿eh? Y hay que entenderlas, hay que comprenderlas. A ver, me refiero a que habrá miembros del circuito europeo que vean con cierto recelo el hecho de que jugadores como Michael Kim pues se vengan aquí a ocupar plaza, entre comillas, durante el otoño, ¿no? Se entiende, ¿no? Porque al final están quitando, ¿no?, plazas. O sea, hay alguien que se queda fuera. Claro. Eso está claro. Cuando los Michael Kim de la vida cruzan el charco. Pero yo creo que hay que tratar de ser, o por lo menos nosotros tenemos que tratar de ser muy objetivos y reconocer que incluso Michael Kim, que no es un tío con un cartel increíble, aunque es un extraordinario jugador, yo creo que incluso jugadores como Michael Kim, no sé, revalorizan, ¿eh? O sea, su presencia revaloriza el circuito, al final nos gusta, ¿no? Totalmente. Es que es así. Totalmente. David, nosotros yo creo que siempre hemos sido grandes defensores de la meritocracia, siempre. Y de hecho, pues ahora que pues que la deriva, digamos, de los diferentes circuitos, ¿no?, del PGA Tour, del circuito europeo, es a
cada vez menos miembros, ¿no? Cada vez menos jugadores con tarjeta, que los campos sean, pues que haya menos jugadores en los torneos, pero sobre todo que haya menos jugadores con tarjeta, ¿no? Del circuito, que la mantengan año a año. Yo creo que todo eso es bueno, porque eleva el nivel. Yo creo que al final eleva el nivel. Lo que hace es, pues por ejemplo, que venga Michael Kim o que venga, imagínate, ¿no? Si viniera Scottie Scheffler o si viniera, evidentemente yo creo que eso no generaría ningún tipo de duda, ¿no? Pero jugadores del perfil Michael Kim, ¿no? Que hay muchísimos en el PGA Tour. Al final, cuando llegan también al torneo del circuito europeo, le están dando más nivel al torneo del circuito europeo, y a los que juegan, a los jugadores del circuito europeo que juegan ese torneo, que se lo han ganado por ranking, porque no te lo puedes ganar de otra manera, que no sea por ranking o porque has ganado un torneo, porque lo has hecho muy bien, etcétera, etcétera, también le va a dar más puntos de ranking mundial, por ejemplo. Y el hecho de jugar tú 4 vueltas con Michael Kim, o 2, o las que te toquen, o verlo entrenando, o ver sus rutinas, o verlo en el campo de golf, pues seguro que ayuda, seguro que algo se te queda de todo eso, ¿no? Y al final lo que hace es elevar el nivel. ¿Que deja fuera al último que podía haber entrado para jugar ese torneo? Pues sí, pero si eres el último en entrar en ese torneo, pues lo siento mucho, pero no eres élite. No eres élite, o no eres de esa élite, perteneces a otra élite, pero no a esa élite de jugar ese torneo de esa semana, ¿no? Lo tendrás que hacer un poquito mejor si quieres jugar esos torneos, ¿no? Yo creo que todo es bueno, o sea, y sobre todo es muy bueno desde el punto de vista del aficionado, que al final... Yo lo veo muy por el tema del ranking mundial, eso lo tengo clarísimo. A lo mejor alguien como Michael Kim, solo él, no va a sumar tantos puntos al field completo del torneo como para que se note. Pero siempre se nota, o sea, él le está dando más puntos al torneo, es que esto es indiscutible. Esto es así, ¿no? Sí. Y si en vez de él pues son 5 o 6 como él, pues mucho mejor. Ya empieza a pesar, ¿no? Empieza a pesar mucho más, y al final de ahí salen todos ganando, porque te está concediendo más puntos de ranking mundial. Esto es así, ¿no? Totalmente. A ver, vamos a compartir, ¿no? Vamos a compartir la reflexión que hace Michael Kim, porque además lo explica bien. Es verdad lo que dice David, que no descubre América, nunca mejor dicho, o no descubre Europa en este caso, pero está bien porque es una reflexión bastante templada, no es nada exagerada, pero que sí te ayuda pues a hacerte una idea, ¿no? de lo que hay, ¿no? Recordemos que Michael Kim ha jugado 5 torneos del DP World Tour en esta parte final del calendario. Bueno, pues sobre la experiencia de jugar esos 5 torneos del DP World Tour, él ha compartido en sus redes sociales unas reflexiones, son un poquito largas, pero yo creo que merece la pena, reflexiones sobre cuál es la diferencia de estilos entre el PGA Tour y el DP World Tour, ¿no? Entonces, empezamos. Dice que la diferencia existe, eso es lo primero que dice, que hay una diferencia que existe, que no son circuitos ni muchísimo menos iguales, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el hecho de que el DP World Tour va a muchos países. Y ahora explica la diferencia de los campos. Dice, campos como el que jugué en India son muy únicos. Dice, por no mencionar el otro campo allí que es exageradamente difícil, que fue donde ganó Eugenio Chacarra, él jugó en Nueva Delhi, ¿no? No gira todo en torno al driver, ¿no? Esto quizás es muy interesante. No gira todo en torno al driver como en el PGA Tour. Pienso en campos como Quail Hollow, como la representación de un típico campo grande del PGA Tour, pero no hay tanto de eso en el DP World Tour. Por ejemplo, los campos de Francia e India tienen doglegs más marcados. Es más golf de colocación. Sin embargo, los dos últimos, en Abu Dhabi y Dubái, eran más estilo USA, campos más grandes. Y lo que dice también respecto al campo, la velocidad de los greens en promedio es un poco más lenta en el circuito europeo. No es que sean lentas, matiza, pero no creo que haya campos con velocidades como hay algunos en Estados Unidos, donde se ponen absurdamente rápidos. Por ejemplo, a 14 en el Steam Meter. Y cita 2 ejemplos, ¿no? Quail Hollow, precisamente, o el de Players. Esto es la diferencia que él observa en cuanto a los campos de golf. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? con lo que dice aquí, ¿no, David? No, es que realmente esa es la diferencia, ¿no? En cuanto a los campos, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Que el circuito americano es bombazo y dardo a la bandera. Y en el circuito europeo hay que jugar más, ¿no? Sí, hay que colocar más. Y luego, él no ha descendido tanto a detalles, pero hay más cambios en el tipo de hierba. Te vas a Sudáfrica, vuelves de Sudáfrica. En ese sentido, creo que el jugador tipo del circuito europeo desarrolla una mayor capacidad de adaptación al medio. Claro. Porque
porque se encuentran cambios muy potentes de una semana para otra, como quien dice, ¿no? Sí, incluso más recursos, ¿no? Al final acaba teniendo más recursos. Sí, sí. Y de todas maneras, fíjate, es verdad que esas son las líneas maestras, pero de todas maneras, luego te pones a repasar el calendario del PGA Tour, por ejemplo, y también hay mucho de mito. O sea, es que al final nos quedamos con los mismos campos de siempre, pero si tú luego repasas, en el PGA Tour también hay mucho campito técnico, ¿eh? Pero mucho, ¿eh? Pero mucho. Mira, vamos a abrir el calendario. Sí, 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 claro que lo hay. Bueno, ¿Dónde a mí me, estás? a mí ¿Dónde me viene, estás? sí, mientras tú lo abres, a mí me viene uno a la cabeza, así rápidamente, que es el Colonial, ¿no? El Colonial Country Club es un campo más de colocación que de pegarle duro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Totalmente. qué otro campo, el del RC Heritage, ¿no? El Copperhead Copperhead, también. el Valspar, el torneo, el campo del Valspar, Harbour Town, que es el campo del RBC Heritage, ese también es un campo que es de colocación pura y dura. Te diría que incluso el Sony Open. Sony Open es un campo más bien, No, no, absolutamente también. Sí, sí. sí, estrecho, ¿no? El Guayalae, ¿no? Creo que es Guayalae Sí. Country Club. Luego están los otros, evidentemente, ¿no? Riviera tampoco te diría que es un campo al uso americano, es un No, campo de corte clásico, más bien, ¿no? sí, sí, corte clásico y Eh, más bien europeo, sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. pues fíjate, van saliendo, ¿sabes? No, Sí, no digo que sean todos, pero que es verdad que también hay mucho mito y parece que a veces hablamos, o sea, generalizamos demasiado. Y yo te diría eso, ¿no? Que en Estados Unidos también se juegan bastantes campos. Harbour Town lo has dicho, ¿verdad? sí, 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 sí. Sí. Bueno, Harbour incluso Town es David, otro. David, incluso podríamos meter, fíjate, el campo de Players, ¿eh? TPC Sauras, ¿eh? No es un campo de No, pegarle no. a tope desde el tee y después, no, son greens pequeños, hay mucho, las Sí, calles sí, son muy de estrechas. acuerdo. Sí, sí. Muy de acuerdo, sí, sí. Y es el torneo, el signature, ¿no? Como dicen, es el torneo franquicia del PGA Tour, ¿no? Exactamente. O sea que, fíjate, al final ya han salido unos cuantos, pero bueno, vale, sí, todos de acuerdo con las líneas maestras, pero que conviene también hacer ese matiz, ¿no? Porque también hay más variedad a la que a veces todos damos por hecha, ¿no? Sí, totalmente, En, en, el- totalmente. en- en América, en el PGA Tour. Sí, sí. Otro segundo punto que analiza Michael Kim, el staff. Que este me parece bastante curioso porque esto sí que es verdad que lo viven los jugadores fundamentalmente, ¿no? El resto, ni el público, ni el periodismo, normalmente te das tanta cuenta, lo percibes, ¿no? Pero claro, el staff, la gente, ¿no? Que organiza el torneo. Dice que en ambos circuitos el personal es muy bueno en su trabajo y organizan grandes torneos. La diferencia principal está en el número de gente. Yo creo que esto más o menos todos nos lo podíamos esperar, ¿no? Pero es gracioso como lo explica. Dice que en el PGA Tour hay dos equipos de trabajo. Por un lado está el Tournament Staff, que es el personal del torneo, que cada semana se juega en el PGA Tour. Y después está el PGA Tour Staff, ¿no? El del circuito, por decirlo de alguna manera, ¿no? El staff del torneo es el equipo encargado de organizar el torneo esa semana. Que a veces son grandes agencias y otras veces son grupos un poco más pequeños, ¿no? Y cita Colonial y Phoenix como ejemplos. Y después está el PGA Tour Staff, que se asegura de que todo vaya bien en el campo, que habla con los jugadores, que recoge opiniones, en fin, una visión más general del circuito, más o menos para asegurarse de que todo va bien, ¿no? O de que todo se cumplen, digamos, los estándares mínimos que exige el PGA Tour. Mientras que en el DP World Tour dice Michael Kim que la sensación era que el mismo o un grupo muy parecido de personas son los que organizan los torneos cada semana. Que sí, que sigue habiendo un poco personal local en cada torneo, pero que a una escala mucho más pequeña. A veces, fíjate lo que dice, parece que un grupo de 10 personas lleva todo el circuito. Muy eficientes y muy buenos en lo que hacen, ¿eh? Pero solo 10 personas. Y es verdad que esa sensación existe, ¿verdad? En el circuito europeo, ¿no? Sí, 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 sí. No le quito un punto ni una coma a lo que dice, ¿no? Esa es la sensación y me alegra, ¿no? Que destaque la eficiencia, porque es que es verdad. O sea, el DP World Tour tiene menos recursos, que al final es lo que está diciendo, ¿eh? Claro. Tiene menos recursos, pero
funciona con una maquinaria muy bien engrasada normalmente. Esa es la realidad. Sí, lo tienen muy trillado, ¿no? Lo tienen muy bien hecho, muy trillado, saben perfectamente lo que hacen, cada persona se dedica a lo que se tiene que dedicar. Hay personas multifunción, que no pasa nada, ¿eh? Hay personas multifunción que se dedican a 2, 3 cosas y que realmente trabajan muy bien en el circuito europeo. Bueno, y es una demostración de que también con menos personal también se pueden hacer muy buenos trabajos, ¿no? Aunque ya quisieran seguramente los trabajadores del DP World Tour tener también más gente, ¿no? Para hacer su trabajo, pero ahí queda, ¿no? La reflexión de Michael Kim. En todo caso, la organización de ambos circuitos, yo creo que dio una lección al mundo del deporte en general en 2020, 2020, ¿verdad? Sí, en la pandemia. Sí, ¿2020? Cierto. Sí, 2020. Sí. Recordémoslo, ¿no? Es que fue el primer deporte de alto nivel, me refiero, que se puso en marcha, verdaderamente, ¿no? Y además que lo hizo con una eficiencia brutal, ¿no? Impresionante. Todos los controles, cómo hacían los controles a todo el mundo, ¿eh? O sea, a todos los periodistas, a todo el personal que trabajaba, a los voluntarios, a todos en un mismo hotel. La verdad es que toda esa organización fue impresionante, ¿no? Fue impresionante para llevar adelante el circuito, ¿no? Incluso en 2021, ¿eh? O sea, eso es verdad que ya en 2020 se hizo, en plena pandemia. Cuando pues parecía, pues prácticamente cuando levantaron el confinamiento ya estaban habiendo torneos, ¿no? de circuito europeo y del PGA Tour, y la verdad que eso fue una lección, sí, totalmente al mundo, ¿no? El asunto comidas, yo creo que aquí, seguro que todo el mundo lo intuye, ¿no? Por dónde van los tiros. Dice que, que el PGA Tour es algo más estandarizado, ¿no? En un torneo del PGA Tour te encuentras siempre una barra de ensaladas, algo de carne a la parrilla y quizá una zona de smoothies, ¿no? De los zumos, ¿no? Y la mayoría de los platos son saludables y ligeros, dice Michael Kim, ¿no? Hay algunas diferencias, como en la CJ Cup, claro, que lo organiza una marca coreana y meten, ¿no? Algo de comida coreana, o en el Zurich, que le dan un toque cajún. Pero el 80% de la comida es parecido semana tras semana. También debe ser un poco aburrido, ¿eh? Estar comiendo todos los días, todas las semanas lo mismo, pero bueno. Y en el DP World Tour, pues obviamente depende más del personal local. Como viaja tanto, pues cada semana se siente diferente. No es lo mismo cuando comes en Londres, cuando comes en Francia o cuando comes en India. Y obviamente va a haber diferencias más grandes entre Londres e India, o entre Francia e India, que entre Texas y Florida. Bueno, esto es de cajún, que diría el del Zurich. O sea que es así. No hay duda. ¿Y por qué no vino a jugar el Open de España, Michael Kim? Que si no, alguna referencia habría hecho. Seguro. ¿Qué te parecen esas lentejitas, Michael Kim? Esas lentejitas de la abuela. Totalmente. Bueno, el año que viene lo veremos por aquí, me parece a mí, porque le ha gustado mucho la experiencia y además, como ganador, no me extrañaría nada que venga como ganador, digo, el que ganó el Open de Francia, tiene 2 años de exención, no me extrañaría nada que lo veamos en el Open de España probando, ¿no? Porque voy a ser malo, porque además, insisto, generalizar a veces pues te lleva de cabeza a la equivocación, pero... Dice Michael Kim, la verdad es que hay algunas pequeñas variaciones, pero en el PGA Tour el 80%, dice concretamente, ¿sí? De las semanas, pues tienes lo mismo, ¿no? Básicamente. Y yo añado, y cuando os vais a casa en las semanas libres, también hacéis lo mismo al final. O sea, es que no salen de A, B, C, D, E. Lo dejo en E. Correcto. ¿No? Bueno, y en España al final manejas todo el abecedario. Totalmente. Tienes prácticamente lo que quieras, ¿no? Lo que te apetezca. Fíjate que no cita el pescado, ¿eh? Es que no lo practican, ¿eh? No cita el pescado cuando habla del PGA Tour, ¿no? Y aquí en España siempre tienes un plato de pescado en cualquier torneo, ¿no? Que haya, siempre hay... No, si me refiero a cuando sales, ya te vas del torneo. Vale. Él habla de los torneos, pero que cuando se van a casa... Sí. En realidad siguen comiendo lo mismo que en los torneos prácticamente, pues barrita de ensalada, ¿sabes? Carne, como decía, a la parrilla, ¿no? Carne a la parrilla y mucha patata frita, le ha faltado. O sea que, insisto, generalizar siempre es un poco estúpido, ¿no? Pero es así, tiene menos variedad, se mueven más en el A, B, C, D, e insisto, y E, y en España pues cualquier Mindundi está en A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Totalmente. Que los 2 últimos puntos que trata, que son muy interesantes. Uno es el equipamiento, el material, ¿no?
Aquí dice que el PGA Tour, pues digamos que tiene una gran ventaja, ¿no? Respecto al circuito europeo, porque los camiones grandes de material están en todos los torneos. En cada semana tienes al camión top, ¿no? Al del equipo A, pero de material de golf, ¿no? ¿Eso qué permite? Pues que dice, puedo hacer ajustes cada semana si quiero, y si de repente pido algo, me lo fabrican en ese mismo día, en unas horas lo tengo, ¿no? Mientras que en el DP World Tour también hay camiones, pero son más pequeños, son talleres que sirven para lo básico, pero los camiones no pueden estar toda la semana, otra vez porque los viajes lo complican mucho, lo explica él, ¿no? Un jugador puede conseguir lo que necesite en el circuito europeo, pero probablemente tarde más. Tenga que mandarlo a algún sitio o que se lo manden desde algún sitio y todo eso puede retrasar, ¿no? Bueno, pues sí, otra vez, pasta, básicamente, ¿no? Y complicaciones. No, estaba pensando... Perdón. ¡Ojo! Oye, hacía tiempo, se ha ido de vacaciones. Estaba pensando que, ya que han tocado ustedes el punto de la comida, y ya que están ustedes dirigiéndose a un público amplio, y que de alguna manera son un medio de comunicación, pues también tienen sus responsabilidades sociales. ¿No sería un buen momento, ahora que están hablando de comida, para hacer un alegato contra la comida fast foods? ¿Cómo ha dicho? Contra la comida fast foods que tanto daño está haciendo a nuestra juventud. Fast foods. Los problemas de obesidad y todo eso. ¿No sería un buen momento para hacer un alegato de este tipo? Muchísimas gracias. Madre mía. Este tío es un imbécil. Es que es imbécil. Es que, te digo una cosa, es que este tío ve una bandera por el suelo y la coge, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Qué barbaridad. No he visto un tío que le guste más una bandera, ¿eh? Que a este hombre. Pero sí, oye, pues mira, sí, oye, ya que lo dice, pues sí, pero tampoco es un alegato contra. No pienso hacer ningún alegato en contra de la comida fast foods, o como diga, ¿eh? Fast foods. No, a ver, es como todo. Oiga, no coma todos los días comida fast food, pero si come usted de vez en cuando comida fast food, ¿qué problema hay? No pasa absolutamente nada. Las cosas con moderación. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Vamos a dejar a la gente tranquila, que coma lo que quiera, hombre. Exacto, hombre. Exacto. Y si le sienta mal, pues que no lo coma, pero que él lo decida, ya está. Bueno, esto en cuanto al equipamiento, que es de... Que en este caso es de... bueno, no lo voy a decir. El transporte. El último punto. No, ahora en serio, Alejandro, lo del equipamiento al final volvemos a lo mismo, es recursos. O sea, se tienen más recursos. Y luego, evidentemente, como lo decimos esto, geográficamente, claro. No tiene, da mucho más, aporta más ventaja, aunque Estados Unidos sea un monstruo de gigante, pero al final es más sencillo, ¿no? Sí, al final es un viaje en carretera, ¿sabes? No tienes más problemas, ¿sí? Que puedes tardar más o menos, ¿no? En llegar, pero al final es un viaje en carretera. Y normalmente es verdad que en el circuito americano van mucho por giras, ¿no? Entonces, la gira de la costa este, y allí tienes, pues se van moviendo los camiones, no tienen ningún problema, mientras que en Europa, pues de repente, la semana que viene estás en Corea. Y aunque la gente piense, ya, pero es que en Corea tendrán un camión. No. Camiones como los que van a los torneos del circuito europeo, del circuito americano, hay uno por marca, que son los brutales, estos camiones que te hacen un equipamiento de palos en 1 hora, si te hace falta, ¿no? Esos no hay en todos los países un camión de ese tipo, ¿no? Con lo cual, pues ese es el gran problema, ¿no? El traslado, digamos, del camión. Y que me parece, por otro lado, David, una vida... Que vaya vida, también, digo, la de los que van en el camión y la del que conduce el camión, Esas palizas que se meten son tremendas. Yo con tal de no coger un avión, ni tanto, ni tanto. No me parece hasta que tiene su puntito. De hecho, fíjate, te digo una cosa. Yo te vería dentro del camión. Dice, oye, mira, que yo me voy con vosotros, que paso de coger un avión, que tengo que ir la semana que viene a no sé qué, que me voy con vosotros. Pues no lo descartes, ¿eh? Sí. No, que estoy convencido, de que lo harías, ¿no? Que, mira, hablando de transporte, esto también es curioso, ¿no? La diferencia entre el circuito europeo y el circuito americano. En el DP World Tour, cuenta él, todo el mundo lo sabe, ¿no? Prácticamente, pero bueno, lo cuenta él, te llevan del hotel principal
al campo de golf. Hay unos coches de cortesía que están haciendo cola, digamos, en la puerta del hotel y cola en el campo de golf, y los jugadores pues lo van cogiendo, se suben al que haya, ¿no? Al primero que haya, oye, que quiero ir al campo de golf, pum, y te llevan, ¿no? Ese coche te lleva al campo de golf y de vuelta al hotel, ¿no? Suele haber un hotel distinto también para los caddies, y para ellos pues lo que hay normalmente son lanzaderas que van y vienen, ¿no? Autobuses o microbuses que van y vienen del campo al hotel. Dice Michael Kim que son muy serviciales, pero apunta un dato: fastidia no tener coche toda la semana para ir a cenar o conocer otras zonas cercanas a donde estás jugando, ¿no? Ahí, fíjense cómo es el programa de coches de cortesía del PGA Tour. Es una barbaridad. Es que cada jugador, en cada torneo, tiene su coche propio. Dice, yo cojo la maleta en el aeropuerto, cuando me bajo del avión, cojo la maleta y hay alguien esperándome en el aeropuerto con un coche nuevo. Me da las llaves, lo puedo usar toda la semana y después lo dejo en el aeropuerto, o incluso, si no voy al aeropuerto, un voluntario te lo lleva al aeropuerto, ¿no? Y en este sentido, entre risas, dice, los jugadores del circuito europeo que están en el PGA Tour hablan de lo increíble que es tener un coche durante la semana, ¿no? A ver, igual ya lo hemos contado, porque claro, son ya muchos años de bola provisional, ¿eh? Pero igual no lo sé, o igual alguien no lo ha escuchado. Pero este señor Alejandro Rodríguez y un servidor vivieron una experiencia muy chula, la verdad es que muy chula. Un jugador, se puede decir el nombre, ¿no? Sí, además, si fue delito, no ha prescrito. Ninguna multa ni nada. Si fue delito, ha prescrito. Si fue delito, ha prescrito, sí. Efectivamente. En un US Open, perdón, en un US Open en San Francisco, ¿no? Sí, en el Olympic. En el Olympic. Correcto, en el Olympic. El que ganó Webb Simpson. Webb Simpson, exacto. Pues allí, no me acuerdo por qué él no necesitaba su coche. El coche que, aunque esto es un grande, efectivamente, pero bueno, los grandes funcionan como cualquier otro torneo de primera línea del PGA Tour. Es decir, te dan un coche a la llegada, a los jugadores, claro, y lo dejas. A nosotros no, a nosotros no dan nada. A nosotros no nos dan nada. Bueno, sí nos dan de comer todos los días. Sí, por supuesto. Digo de coche, que no nos dan coche. Y nos ponen lanzaderas. Y nos ponen lanzaderas desde el hotel. Sí. Y bueno, total, que no cedió el coche. Eso realmente no está muy bien hecho, pero tampoco pasa nada, ¿no? La gozada es que el mundo parking, claro, en un US Open primero es una lotería. Cada año, según el campo, la intendencia será de una manera o de otra, y puedes tener, los periodistas podemos tener una lanzadera a media hora del campo. Es todo como una aventurita diaria ir al campo, ¿no? Sí. Porque primero tienes que ir de donde estés alojado a donde sale la lanzadera, y después de allí lanzadera al campo. Puedes tardar, según el año, yo qué sé, hora y media, ¿no? Sí. Y sin embargo, con el coche coche de un jugador, del muchacho, entrábamos del tirón y íbamos al parking de jugadores. Claro. donde llegábamos cada mañana y aparcábamos pues al lado de... Llegábamos nosotros y a continuación aparcaba a tu lado Bruce Koepka, que te miraba como diciendo, ¿y estos notas de dónde habrán salido? ¿Quién les habrá dejado este coche, no? Exacto. Pero porque en ningún momento tenía la duda Bruce Koepka de que fuéramos jugadores. En ningún momento. O sea, eso nada más bajarnos del coche así un poco alcayataos, ya Koepka No, decía... es que te veía el handicap, te lo veía dibujado en la frente. Mira, anda, otro handicap 30 aquí que le han dado subiendo la ventanilla. Subiendo la ventanilla del coche ya dice, uy, madre mía, el hándicap de ese tío. No, pero la gozada entre las gozadas era dejar el coche en el aeropuerto, ¿verdad? A la vuelta, claro, que siempre hay como más prisas, que si el vuelo, que si tal, que si... El hecho de saber que tú podías... Es que además llegabas allí y está sembrado de cartelitos de... Claro, US Open, sí. PGA Tour. No, en este caso US Open, exactamente. USGA, tal. Y dejaba el coche y no te hacían ni una pregunta, pero ni una pregunta. No te dicen, ¿usted ha rayado el coche? Espérese, que lo voy a mirar. No, que no pasa absolutamente nada. Que buen viaje y muchas gracias. Al final no hemos dicho el nombre, sí, lo hemos dicho, Álvaro Quirós, ¿no? Sí, Álvaro Quirós. Sí, yo creo que sí lo has dicho. Sí, creo que lo que pasaba esa semana es que Álvaro Quirós se quedaba, puede ser que se quedaba en la misma casa o en el mismo hotel que Gonzalo Fernández Castaño, y compartieron el coche, creo, creo que fue algo así, o él compartía con alguien y decía, si es que yo no lo voy a utilizar, y además hasta casi que me da pereza, ¿no? Moverme por aquí, por San Francisco con el coche cuando lo puedo compartir con alguien, o algo así era, y
Y la verdad es que fuimos un poquito arrojados también, ¿eh? Porque da un poquito de pudor, ¿eh? Cuando estás entrando en el parking de jugadores que pone parking 1, porque claro, el parking de jugadores siempre es el 1, parking 1 y estás llegando ahí, que estás exactamente a minuto y medio, a 17 segundos del putting green. Pues claro, como dice David, cuando te mira Bruce Koepka dice, ¿de dónde habrán salido estos? Pero después hay una anécdota todavía más divertida que es, ¿te acuerdas cuando nos vio Miguel Ángel Jiménez? Claro, Miguel Ángel Jiménez Sí. nos conocía, entonces Miguel Ángel Jiménez nos ve y dice, pichá, pero vosotros qué hacéis aquí. Y nosotros ahí dando muchas explicaciones, claro. Pues muy bien, claro, bien hecho. Así que nada, pues eso, el transporte, ¿no? Que fíjate la diferencia, ¿eh? Que eso sí que es poderío, ¿eh, David? Eso sí que es poderío. 156 jugadores en un torneo, 156 coches. Casi nada, ¿no? Casi nada. Y claro, eso evidentemente el circuito europeo no se lo puede permitir, ¿no? Pero es verdad que el servicio de coches de cortesía del circuito europeo funciona bestial. Claro, Sí. no te llevan a la ciudad de al lado, pero Funciona muy bien. Funciona muy bien, sí, sí. siempre hay coches de cortesía, siempre, la verdad es que son muy amables además, si te pueden ayudar te ayudan, incluso aunque no seas jugador, en un momento dado te echan una mano, si tienes algún problema de transporte, en fin, la verdad es que funciona muy bien. Bueno, pues esa es la reflexión que deja Michael Kim, que yo creo que es muy interesante, le hemos dedicado tiempo, pero es que realmente lo refleja muy bien, ¿no? De una manera bastante, bueno, pues diría que muy bien explicado, ¿no? Por parte de Michael Kim. Y ahora lo que queda, como decías tú, David, es que haya más Michael Kim a partir del próximo año, ¿no? Que sigan habiendo jugadores del PGA Tour que quieran vivir la experiencia de esta última parte del calendario del circuito europeo, que me parece además interesantísimo. La experiencia de Michael Kim va a ayudar, ¿eh? Va a ayudar, porque esto, quieras o no, son ese efecto oreja a oreja, ¿eh? Y claro, este tío además que le ha ido muy bien, es que ha venido, ha ganado en Francia, ha sacado por ahí también un par más de top 10, es que lo ha hecho bastante bien y le ha ayudado, ¿eh? Le ha ayudado en el ranking mundial. Sí. Y yo creo, a ver, esto ya es muy estupidito, decirlo a lo mejor, pero de alguna manera yo creo que a él, como experiencia profesional, le ha venido bien, por todo esto que él está contando, ¿eh? Sí. Pues peor jugador no se va del DP World Tour. Peor jugador no se va. Ya decir que se va claro. Que ha crecido como jugador, pues bueno. Quizás sea demasiado. Pero mal no le ha venido. Y seguro que la experiencia y esa capacidad de adaptarte y demás, pues le viene bien, vienen bien, ¿no? Sí, le viene bien. Así que nada, bueno, este año hemos tenido también a Ben Griffin jugando algún torneo del circuito europeo. Hemos tenido a Justin Thomas. Se van animando. Hemos tenido a Max Homa también jugando torneos del circuito europeo. Vamos a ver qué pasa en el Nedbank. No me extrañaría que en el Nedbank vengan también algún jugador del circuito americano con invitación. Suelen jugar ese torneo, ¿no? Suelen visitarlo, ¿no? Así que, en fin, Hombre, lo único que no hace estaría es mal elevar el nivel. no estaría mal que primeros espadas, vamos, a mí me parecería muy bien, ¿eh? Que viniesen a jugar la final de Dubái, por ejemplo, ¿no? Que no, obviamente sus puntos no iban a contar, Sí. porque tendrían que venir, vamos a decir, que se hiciese una categoría especial, que viniesen, pero tener a Scottie Scheffler, por ejemplo, que tampoco le debería costar tanto a Scottie, ¿no? Scottie, algún año en vez de ir a jugar el de Tiger, que ahora hablaremos de esto, claro, precisamente, sí. Pues vente a jugar la final de Dubái y ya te digo si eso va a subir el ranking del torneo, ¿eh? Si viene todo un número 1 o algunos top 10, un Scheffler. A Scheffler habría que decirle que no pasa nada, de verdad, Scotty, por salir de los meridianos de Estados Unidos, esos que van de arriba abajo, que no pasa nada. Si cambias de meridiano, que de verdad, que no hay problema. Debe empezar a planteárselo. Y ya no hablo del circuito europeo, que por supuesto, del circuito europeo, pero que vaya a jugar un Open de Australia alguna vez, que vaya a jugar algún torneo a Japón, que vaya a jugar algún torneo a Sudáfrica, en fin, que yo creo que va en el cargo, de verdad, creo que va en el cargo del número 1 del mundo, el llevar también el golf a muchos sitios. Al final eres la referencia, sobre todo ahora mismo Scottie Scheffler, ¿no? Que no sabemos cuándo se va a bajar del caballo del número 1 del mundo, ¿no?
es bueno que en todo el mundo o en sitios con mucha tradición de golf que no son Estados Unidos, tengan la posibilidad de ver en directo al número uno del mundo, ¿no? A Scottie Scheffler, ¿no? Que sí, que se ve mucho por televisión, que no es lo de antes, ¿no? Antes, efectivamente, pues a Jack Nicklaus no lo veías en televisión, ¿no? O a Seve Ballesteros, pues no había tanta televisión, no había retransmisiones, veías alguna imagen, a lo mejor en algún informativo, cuando ganaban un grande o cuando ganaban un torneo importante, pero... Y es verdad que su presencia era todavía más llamativa. Ha venido Nicklaus, si no es que no tengo opción de verlo. Pero está bien poder verlo también en directo, ¿no? Yo creo que estaría bien que Scheffler sea consciente de eso. Y... Pues sí. Indiscutiblemente, ¿eh? O sea, yo creo que es una carencia que él tiene. Sí. Fíjate que lo que nos cuesta a nosotros darle un palo a Scheffler, ¿eh? Y a veces hay que dárselo. A ver, tanto como un palo no, pero es un poco cateto, ¿qué quieres que te diga? Sí. Lo suyo. Es y además cateto. que es que no le importa. Él no... O sea, que no lo oculta, ¿eh? O sea, que me dejéis en paz. Básicamente eso es Scottie Scheffler, que esto es lo que hay. Y luego el otoño es muy raro. O sea, Scottie, hijo, que tampoco pasa nada, ¿eh? Y además te lo puedes tomar eso como una experiencia, un viaje. No sé, quizá, no sé, cuando crezcan su hijo y demás, ¿no? Pero vamos, que un poquito de apertura de miras. Coti, sí, porque que hay vida más allá de Texas, que no pasa nada. Totalmente. En ese sentido, siga usted el ejemplo de Tiger Woods. Tiger Woods no tenía problemas para jugar fuera de Estados Unidos. Es verdad que su carrera, que fundamentalmente fue en Estados Unidos, pero Tiger, pues prácticamente desde el principio, además, desde muy joven, no tuvo problemas en jugar torneos del circuito europeo. No es que jugara todos los años 5, de acuerdo. Pero bueno, algún torneo solía jugar. Y se dejaba ver, y bueno, y jugaba en China, y jugaba en fin. Sí, o sea, Tiger desde muy jovencito cobró mucho dinero, mucho fijo, pero es que Scheffler lo va a cobrar también, claro. Así que no, por ahí no va a haber problemilla, por ahí no va a haber ningún tipo de pega. Y sí, recuerdo que Tiger muy joven, recién hecho profesional, pues jugó en Alemania un par de años, luego acuérdate de todas esas ediciones del Dubai Desert Classic que jugó. Johnny Walker también lo jugó alguna vez, que se jugaba en Nueva Zelanda, creo, en Indonesia. Sí. Sí. Por Asia ha jugado, efectivamente. Tampoco mucho más, ¿no? Nicklaus, por ejemplo, no viajó tanto tampoco, lo cual me extraña. Arnold Palmer, sí, es que Arnold Palmer jugó el Open de España. Es verdad. Varios años. Sí, totalmente. Sí, pero Nicklaus, recuerdo que lo miré, lo estuve buscando alguna vez, pensando en lo contrario. Yo creo que Jack Nicklaus ha debido, pensando en cómo es él, ¿no? Y en el legado y en todas estas cosas de Jack Nicklaus. Sí. Y que va. Luego el tipo de Ohio muy poco en Europa. No lo sacabas de muy Ohio. Poco en Europa. Claro, ya. Pues bueno, veremos cómo evoluciona, ¿no? Sí, evoluciona Scheffler. Ya es mayorcito, por otro lado. O sea, que si no lo ha hecho hasta ahora, después cada vez te pesa más también, ¿no? Todo esto. O sea que, pero bueno. Ya veremos qué es lo que hace. Bueno, hablando de Scheffler, sí, ¿no? Que vuelve Scheffler el 4 en 2 semanas. En 2 semanas se juega el Hero World Challenge, el torneo de Tiger sin Tiger, por segundo año consecutivo. El año pasado no estuvo y el anterior yo creo que sí, el anterior sí que estuvo. Sí. Jugando, me refiero, ¿no? Estará. Digo yo, tenemos esa duda realmente porque no tenemos mucha información acerca de cómo es la rehabilitación de este último paso por el quirófano. Igual es que ni puede estar, porque claro. Si es una operación muy compleja de espalda, las fusiones estas nucleares que hace Tiger en la espalda, Fukushima. Igual necesita más reposo y no llega para estar siquiera, ¿no? Para entregar el premio y para dar esos garbeos que se pega Tiger siempre en el buggy y tal. Y, hombre, que siempre le echa pimientita. Está bien que Tiger esté, porque luego habla y dice cosas. Últimamente no dicen nada, Tiger, ¿verdad? No. Lleva en mute mucho tiempo. Es que al final Tiger, lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Tiger es al final básicamente lo que era y fue y será, creo, es un animal competitivo. Sí. Y en cuanto él no está en la salsa de la competición, como que todo lo demás le resbala, ¿eh? Resbala bastante. Bastante. Todo el tema organizativo. Y mira que está metido, ¿eh? Mira que en teoría está metido ahí en el consejo del PGA Tour, tiene un papel preponderante, pero desde luego, a día de hoy, no se deja ver. Es que no se deja ver. Es que, salvo que él juegue el torneo,
Rara vez ves a Tiger pues pisando un torneo de golf, digamos, como embajador del PGA Tour, por ejemplo, ¿no? Ahora que tiene un cargo dentro del circuito. No sé si lo veremos más en 2026 en esa función. Yo creo que no, sinceramente. Pero es verdad, no se deja ver, no habla mucho. Que por cierto, que no... No que... sé, todo el mundo, en el fondo todos, estamos pensando que, bueno, venga, pues que se recupere Tiger y que lo acabaremos viendo jugando en el Champions Tour, jugando los majors de Senior, veteranos, ¿no? digamos. Sí. Seniors, exacto, senior es la palabra, Alejandro, muy bien. Estoy veterano, como de veteranos queda como... Suena de guerra siempre, ¿verdad? Veterano de guerra, ¿sabes? Siempre de Vietnam. Qué antiguos sois, los majors de veteranos, he dicho, ¿no? Lo he dicho, ¿no? Sí, lo has dicho. Pero bueno, te ha entendido todo el mundo, que al final lo importante en la comunicación es que la gente te entienda. Y Bueno, te han entendido. No, decía que todos en el fondo estamos imaginando sí, o sea, visualizando que eso va a ocurrir. O sea, Tiger al final se recuperará y más o menos podrá jugar al golf y lo veremos jugando majors de veteranos. Pero ya veremos. No sé por qué empiezo a tener una intuición fea. Algo me dice que Tiger es que en realidad ya no lo vamos a ver prácticamente competir nunca. Tienes esa No sensación, ¿no? De que no va a volver a jugar. Sí, empiezo a tener esa sensación, ¿no? Me da como esa mala espina de que Tiger, si no se ve muy bien en el campo, y al final le va a coger asco. Me refiero a competir. Sí, Por otro lado, también es verdad que cuesta mucho imaginar un Master de Augusta. No digo 2026, que igual no llega, bueno, de hecho parece que está descartado, ¿no? Creo que en su día se dijo que después de esta operación está descartado, ¿no? Para el Master. Sí. Si no está descartado, sería un milagro, vamos. Si no está descartado, sería un milagro que pueda llegar Tiger a abril. Sí, pero es verdad que para 2027 cuesta imaginarse el Master sin Tiger, ¿no? Que él vaya a renunciar a estar esa semana allí, por lo menos a salir a jugar las dos primeras rondas. Y hay mucha gente, David, convencida, convencida de que veremos a Tiger una vez más en el Old Course, despidiéndose del Open. Eso ya veremos. Sí. Yo creo que esa foto en el Swilcan Bridge, lo he dicho bien, ¿eh? Muy bien. Cuidado. Esa la vamos a tener, ¿no? Sí. La vamos a tener como se tuvo la de Tom Watson, como se tuvo la de Arnold Palmer, Jack Nicklaus, y esa foto, digo yo que la vamos a tener. Pero no sé, como que no tengo yo claro que vayamos a ver a Tiger algún año jugando todos los majors senior y tal. No lo sé. No sé, sí, no tiene buena pinta. La verdad es que la trayectoria, digamos, quirúrgica, ¿no? En este sentido y médica de Tiger es muy complicada, es muy complicada. Así que, no sé, ya veremos, ¿no? Bueno, eso, vamos a dejarlo ya dicho eso, que Scheffler vuelve en Bahamas, en el Albany, sí, para jugar su torneo, el torneo de Tiger, y a defender título, que por cierto podría conseguir triplete, ¿no? Porque ha ganado las dos últimas ediciones. Es verdad. En las dos anteriores, este muchacho ha jugado 4 veces este torneo. Sí. Que segundo, primero. Bueno, pues este es Scottie Scheffler y podría conseguir la tercera victoria consecutiva, que no es algo que no ha hecho en esta cita ni Tiger, ¿no? Nadie ha ganado 3 veces seguidas este torneo, nadie ha ganado 3 veces seguidas casi ningún torneo en la historia del golf, pero bueno, pues a esas cosas se dedica el número 1 del mundo. Sí. Y una pullita. Allí vamos a tener a Sepp Straka, que parece que ya se han solucionado todos los problemas. No, una pullita, insisto, estos temas son un puyazo. Sí, estos temas son delicados porque al final hay un crío recién nacido por medio, pero en fin, bueno, Sepp, usted sabrá lo que hace, ¿no? Pero, y en fin, sí, pues probablemente se han resuelto ya definitivamente todos los problemas, pero vamos, que hace no tanto se estaba jugando la final de Dubái, donde incluso debería haber estado, creo yo, ¿no? Para cumplir con los requisitos y así es la vida. La vida a veces viene un poco torcida, pero nada, parece ser que en algunos casos no es así, ¿no? Sí, muy pues feo, eso, que muy feo. Estéticamente, muy feo. Sepp. Esa es la realidad, ¿no? Porque, en fin, el circuito europeo te ha esperado, el circuito europeo te ha perdonado que no juegas el mínimo, el circuito europeo
a través de Luke Donald te ha llevado a la Ryder Cup, cuando, oye, sí, es un gran jugador Straka, ¿eh? Nadie lo pone en duda, ¿eh? Pero no es un indiscutible, o sea, no es Rory McIlroy ni Jon Rahm que tú digas, no, ¿cómo vamos a jugar una Ryder sin Straka? No, se podría haber jugado la Ryder sin Straka, pero se le ha esperado, se le ha permitido que no fuera Wentworth, se le ha permitido que siguiera trabajando en su casa en Estados Unidos, y ahora, 2 semanas después de la final de Dubái, a Bahamas sí puede jugar. A Bahamas sí puedes ir y no hay ningún problema para jugar el Hero World Challenge, que no está al lado de tu casa. O sea, que es que Straka vive en Estados Unidos, no vive en Bahamas. Entonces vas a tener que hacer un viaje para ir a Bahamas. ¿Que es más corto que Dubái? Sí, el viaje es más corto que Dubái. Pero bueno, al final sales de casa una semana entera, te vas a Bahamas, en fin. Muy feo, las cosas como son. Y ahí está el palo. Bueno, creo que lo has descrito muy bien. Estéticamente, como mínimo, estéticamente te lo podías haber ahorrado. Es que además te lo deberías haber ahorrado. Exacto. Y ya que tienes, como efectivamente, nadie lo pone en duda, un problema en casa, ¿no? Pues delicado y tal, aunque esté resuelto, pues tampoco a lo mejor está de más que te hubieses quedado en casa todavía. Yo qué sé, por ahí no nos vamos a meter, ¿no? Pero es que que mal. Mala secuencia de acontecimientos, en este caso para Sepp Straka, ¿no? O sea, digamos que la secuencia de acontecimientos le deja un poco con el culo al aire, y la verdad es que no está bien, no ha estado fino Straka en todo esto, ¿no? Y vamos a ver qué hace también el año que viene, vamos a ver si le devuelve todo esto al circuito europeo de otra manera. O sea, a lo mejor el año que viene le vemos en 4 Rolex Series jugando, no lo sé. Seguro que lo vamos a ver. Seguro que en Austria. O jugando en su país, hombre, jugando en Austria, ¿no? Yo eso lo doy por hecho, David. Yo eso lo doy por hecho. Como no juegue en Austria el año que viene, yo sí lo doy por hecho. ¿Lo das por hecho en serio? Uf. Mira, podríamos mirar qué torneos coinciden, ¿eh? Porque... Pues sí, mira, vamos a mirarlo. Mira tú el calendario del PGA Tour y miro yo el del DP World Tour y te digo qué fecha es, para que veas qué torneo... Primero dime cuándo se juega en Austria. Eso. Así miro yo. Estoy mirando el calendario del circuito europeo y voy a buscar, creo que es en verano, pero voy a ver exactamente la fecha exacta. Ahora para que no esté puesto. No, sí. Mira, el torneo de Austria, aquí está. Es del 28 al 31 de mayo. Es decir, entre el PGA y el US Open. Coincide con el Charles Schwab Challenge en Colonial. Pues no sé qué decirte. Sí. Pudiera ser, pero vamos, ahí entre majors, viaje a Austria. Sí. Vamos, que no va a jugar en Austria. Es verdad, verdad que está justo. Estas afirmaciones tan mías, tan rotundas, ya sabes dónde acaban a veces, ¿no? Esto es como lo de, mira, vamos a ser claros y directos. Si Ángela Llora no se saca la tarjeta al PGA Tour, se irá al LIV, como naturalmente entendemos todos que ocurra, por patatín y patatán. Pues toma Moreno. Toma colleja que en este caso me ha pegado la vida, que me lo haya pegado. Sí, encantados. Haciendo lo que ha hecho, ¿no? Haciendo lo que ha hecho. Sí, no, simplemente matizar que está entre el PGA y el US Open, pero que está justo en medio. Es decir, que no es ni la semana después del PGA ni la semana antes del US Open. Hay una semana entre el PGA y Austria y hay una semana entre Austria y el US Open. O sea, que tiene un poco más de margen, ¿no? Diríamos. Pero sí es verdad que si jugara en Austria... Y ahí ya sí que te doy totalmente la razón, David. Si jugara en Austria, prácticamente sería el único torneo que jugaría entre el PGA y el US Open. Porque claro, ya jugar el PGA... Bueno, la semana siguiente es el Memorial, que ese lo va a jugar seguro. Entonces... entonces sí. Está complicado. Sí, está complicado. Bueno, pues veremos. Veremos a ver si de alguna manera le devuelve al circuito europeo, pues lo que yo creo que se merece también el circuito europeo, esa deferencia que ha tenido con él, el buen trato que ha tenido el circuito europeo con Straka, ¿no? Hemos tenido, aparte de los rescoldos, qué bonita palabra, los rescoldos de la noticia de Ángela Llora, que, oye, por lo que he visto en redes sociales, pues siempre hay debate, ¿no? Y hay gente que lo ha visto muy bien, otros que lo ha visto, pues a mí me da igual, otros que han dicho, pues yo creo que se debería haber ido al LIV, porque así asegura el dinero, tal. En fin, que ha habido mucha repercusión en redes sociales, sobre todo en España, evidentemente, sobre la decisión, o acerca de la decisión de Ángela Llora. Pero tengo que decir que
no sé si sorprendentemente, pero el 97% de los comentarios han sido tremendamente positivos hacia la decisión de Ángel Ayora, ¿no? Creo que hay un caldo de cultivo. Es verdad que las redes sociales que al final vamos mirando, pues son las que rodean a Ten Golf, ¿no? Y en Ten Golf ya sabemos cuál es nuestra, o todo el mundo que nos sigue sabe más o menos cuál es nuestra opinión, ¿no? Pero sí es verdad que hay una opinión muy mayoritaria que tenía muchas ganas de seguir viendo a Ángel Ayora en el circuito europeo y en el PGA Tour, que tiene ganas de que la gente, o de que los buenos jugadores, o de los jugadores con mucha proyección, no se vayan al LIV, ¿no? Sino que sigan el camino, digamos, tradicional para verlo, pues en la gran primera división, las dos primeras divisiones, la de Estados Unidos y la de Europa, pero sobre todo en la del PGA Tour, ¿no? Que lo seguimos diciendo, que nos siguen faltando jugadores españoles en el PGA Tour, ¿no? Sí, bueno, y es que es también la antesala de los grandes. También. Hay que decirlo así. LIV, de momento, no es antesala de los grandes. Porque sí, bueno, salvo invitaciones muy concretas que ha habido y que va a seguir habiendo y que, bueno, ahí los majors se han movido con buena cintura. Pero muy limitado. En realidad, es que estamos hablando de que Ángel Ayora, si le va medio bien en los próximos meses, pues va a tener asegurado, ya se ha asegurado el Open, eso sí, a través de la Race to Dubai, y el PGA lo tiene ahí. Es que el PGA lo tiene ahí, ¿no? Lo tiene a tiro. Lo tiene a tiro de un par de buenas actuaciones que le metan o que le acerque un poco más al top 100 mundial o que lo meta directamente, ¿no? Pues eso es más complicado, por no decir casi imposible, en LIV, ¿no? Salvo que salgas mucho de LIV, tipo David Puig, a jugar Asian Tour y demás, a sumar puntos por aquí y por allá, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? Eso de estar ahí atendiendo tantos frentes, no es tan sencillo. Y yo lo veo muy por ahí también, el tema de los grandes, ¿no? Es que es así, ¿no? Y ahora todos comenzamos ya a ver a Ángel Ayora como un tipo que eso, al que le ves perfectamente jugando en un grande, ¿no? Sí, pero perfectamente. Totalmente. ¿No? Bueno, de hecho hay ganas de ver a Ángel Ayora en un grande, hay ganas, ¿no? Ya de ver ese debut. Y fíjate que va a debutar como mínimo no, va a debutar con 21 años en un grande, ¿no? Que se dice pronto, que es muy joven, es que es muy joven Ángel Ayora. Y no, y te iba a decir otra cosa, una reflexión que mientras estabas diciendo tú lo de David Puig, ¿no? El ejemplo de David Puig, de, bueno, pues ahí está el tío, ¿no? Intentándose ganar su entrada en los grandes jugando donde puede, ¿no? Pues en el circuito europeo, en el circuito asiático. Pero claro, tú piensas, yo me voy a ir a LIV Golf, tengo una oferta de LIV Golf y me voy. Si te vas, hay dos grandes ventajas en LIV Golf, dos grandes ventajas de LIV Golf. Una, la económica, que es obvia, se reparte más dinero entre menos gente, con lo cual tienes más posibilidades de ganar más dinero, más allá del contrato que cada uno firme, que si ya encima le pegas un rocetón ahí al contrato y te dan dinero simplemente por el hecho de irte a LIV, pues fenomenal. Pero incluso si no te dan dinero por irte a LIV, es verdad que puedes ganar, que lo normal es que ganes más dinero en LIV Golf que en el circuito europeo o en el circuito americano ahí, pero bueno, el circuito europeo. La otra ventaja es precisamente la del calendario. La otra ventaja de LIV es que juegas menos. Dices, bueno, pues me puedo preparar mejor, solo tengo 14 semanas. Digo, para los que se organizan y no tienen muchas ganas de jugar muchos torneos, ¿no? Por lo que sea. Bueno, pues es que esa ventaja desaparece en el momento en el que dices, ya, pero es que aparte de LIV, tengo que jugar en el circuito europeo o en el circuito asiático cada semana que puedo si quiero jugar los grandes, si quiero tener opciones de jugar los grandes. Con lo cual, al final, te estás cargando más el calendario. Estás viajando más lejos, porque normalmente lo que puedes jugar es el Asian Tour, que te tienes que ir, evidentemente, a Asia a jugar, como muy cerca vas a jugar en Marruecos, o a Europa, que ya sabes dónde puede ser. Europa puede ser en cualquier lado, porque el circuito europeo no puede ser más global, ¿no? Entonces, al final, una de las razones por las que te vas a LIV, que es por tener a lo mejor un calendario un poco más pequeño, se te vuelve en contra porque tienes que jugar en otros torneos, porque el LIV no da puntos, con lo cual al final dices, pues mira, que me quedo en el circuito europeo, ¿sabes? Y tengo mi calendario claramente estipulado, sé los puntos de ranking mundial que me van a dar y que a través de, tengo mis previas perfectamente estipuladas que no coinciden con ningún torneo del circuito europeo, en fin, que se te cae esa ventaja también, ¿no? Si tu objetivo es jugar un ejemplo, quizás no sea el mejor ejemplo porque es un tipo que juega mucho, pero Patrick Reed, ¿no? Patrick Reed, sí. Jugador de LIV, ha jugado 17 torneos aparte del LIV, ¿no? Aparte de los 14 del LIV. 17 torneos en 2025 ha jugado. Se te va a 31 torneos ya y podemos mirar a David Puig también.
¿Cuánto ha jugado David Puig? 31 torneos Patty Reed y eso, y no ha acabado todavía, ¿eh? Y no ha acabado. O sea, está jugando su torneo 32, que es el de Saudi. Exacto. Y espérate que no juegue en Sudáfrica, en el Nedbank, que no me extrañaría nada, ¿eh? Pero nada. Que Patty Reed aparezca por el Nedbank o por el Open de Australia, por alguno de esos torneos, perfectamente, vamos. O sea, que igual acaba con 34 semanas disputadas. Es verdad que a Patty Reed le gusta jugar. O sea, es verdad que él lo decide él, pero también lo hace por puntos de ranking mundial, ¿eh? Y lo dice siempre, ¿eh? También lo hace para mantener su estatus entre los David 70. Puig ha jugado menos, bastante menos que Patrick Reed fuera de Leeds, pero también ha estado lesionado, ¿eh? Tuvo aquella lesión Sí. de espalda tan delicada y probablemente, vamos, seguro, ¿no? Le quitó algunas semanas de competición, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, que es eso básicamente Bueno, y lo también, que ocurre, ¿no? y también te digo que a David Puig también le quedan torneos, ¿eh? Porque va a jugar los 2 torneos de Australia, seguro, así que, y está jugando en Saudi. O sea que a David Puig hay que sumarle 3 más, ¿no? De los que aparezcan ahí, ¿no? Así que bueno, que es un poco la alegría, ¿no? La alegría con el que la afición española, ha acogido, ¿no? Esa decisión de Ángel Ayora de quedarse, ¿no? En el circuito europeo. Y otra cosa, ya que estamos hablando de Leaf, la última noticia, ¿no? La noticia de última hora de esta misma semana, que seguro que muchos saben, y si no lo saben, pues se lo contamos ahora mismo. Y es el último fichaje, o el primer fichaje en realidad, el primer fichaje de Leaf Golf para 2026. Se llama Víctor Pérez, lo conocen todos, golfista francés del circuito europeo y ahora en el PGA Tour. Estaba peleando por mantener sus derechos de juego del PGA Tour. De hecho, estaba fuera de los 100 primeros de la FedEx Cup. Iba a jugar esta semana el RSM Classic, pero al anunciarse su fichaje por Leaf Golf, concretamente por el equipo de Martin Kaymer, se ha borrado del PGA Tour o lo han borrado. Eso nunca lo sabremos, ¿no? En teoría es una decisión del jugador, pero bueno, me imagino que habrán hablado, digamos, que han hablado y han llegado al acuerdo de que mejor que te borres, ¿no? Del torneo del PGA Tour. Y nada, es un fichaje, pues que va un poco en la línea de lo que venimos diciendo, ¿no? Últimamente, que le cuesta un horror ahora mismo a Leaf Golf captar a los mejores jugadores del mundo. Y cuando decimos los mejores jugadores del mundo, estamos hablando ya de top 50 mundial, top 70. No estamos hablando del top 10, ni del top 20, ni del top 30. No. Es que ya coger a un top 50, un top 60, un top 70, le está costando muchísimo a Leaf Golf, ¿no? Sí, y queda un poco como en tierra de nadie el circuito saudí, ¿no? O la liga saudí. Me da a mí la sensación, ¿no? O sea, porque no era lo previsto. O sea, no era la hoja de ruta. No era la hoja de ruta. No la era. No era esta. No era esta la idea, ¿no? Y es el segundo año consecutivo. Quedan semanas, ¿eh? Quedan semanas, vamos a ver. Pero no parece, no hay ese caldo de cultivo de otros años en los que dices, vamos a ver, se está hablando de Hopland, se está hablando Sí. Bueno, de hecho se fueron Hatton y John el mismo año, ¿no? Sí. Y eso fue hace 2. Los dos no hace últimos tanto, fichajes, sí. Los 2 últimos grandes fichajes de Leaf, sí. Pero estos 2 últimos años, el año pasado, el fichaje estrella de Leaf Golf fue Tom McKibben. Sí. Me gusta más, ¿eh? Sí. Fichaje Tom, aunque sea solo por proyección, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Pero estamos hablando de eso. Tom McKibben, pues, cuando se fue a Leaf, ¿qué número del mundo era? Pues esto es lo que hay, ¿no? Sí, jugaría que el 80 y tantos, el 90 y tantos, o algo así, era McKibben, ¿no? Te lo voy a decir ahora mismo. Bueno, de hecho, McKibben lo que había hecho hasta ese momento era ganar un torneo del circuito europeo. Y ni siquiera en 2024 lo ganó, creo que lo ganó en 2023. Juraría que lo ganó en 2023, pero estoy hablando de memoria y me puedo equivocar, ¿no? Así que sí, ese es el último fichaje. Sí, o sea, Tom McKibben cuando se va al Leaf acaba de entrar en el top, o sea, se mete en 99 del mundo, sí, quedando sexto en el Dubai Desert Classic de este año, vamos. Exacto. Y ya después ya se incorpora al Leaf, ¿no? Digamos. Pues eso, 100 del mundo, a Dubai llegó el 109, en fin. Eso es lo que hay, ¿no? Y Víctor Pérez un poco más de lo mismo, teniendo en cuenta que además ya es un jugador
que quizá haya dado todo lo que tenía que dar. O sea, no se espera que Víctor Pérez crezca muchísimo más, ¿no? De Tom McKibben, cuidado, porque yo Tom McKibben sigo esperando que pueda ser un jugador importante, ¿no? Y jugador Ryder en un momento dado, ¿no? Sí, sí. Víctor Pérez fue uno de los eternos aspirantes a entrar en la Ryder, por ejemplo, y es que no había manera, ¿eh? No. Y además tenemos la absoluta certeza, o sea, lo sabemos, de que existía en su momento mucho interés por parte de los gerifaltes del circuito europeo de que Víctor Pérez jugase una Ryder. Lo querían meter. Porque es un tipo que... Sí, es un tipo que se ha arrimado bien a ese sarao. Al sarao Ryder se ha arrimado bien. Compite bien en match play. Sí. Pero dicho en el mejor de los sentidos, ¿no? Es un tío que siempre mostró mucho interés, ¿no? En estar en esa historia. Y no ha habido manera. Es que no ha habido manera de meter a Víctor Pérez en un equipo Ryder, ¿no? Puede resultar un poco ventajista, y lo digo ya de antemano, ¿eh? Es un poco ventajista el comentario que voy a hacer, pero me apetece hacerlo. Sinceramente, el pifostio, porque no tiene otra palabra, el pifostio que ha montado Live Golf en el golf mundial, llevándose a las estrellas que se ha llevado, Jon Rahm, DeChambeau, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, evitándonos, porque al final Live Golf nos está evitando el que podamos ver más veces a Jon Rahm jugando contra Scheffler, contra McIlroy, evidentemente el Live Golf y los que se han ido a Live Golf. O sea, la culpa no es solo de Live Golf, también de los propios jugadores que han tomado esa decisión. Pero bueno, el pifostio que han montado en el golf mundial, la creación de la Liga Saudí, para llenar luego después tu circuito de Víctor Pérez y de Tom McKibben, a mí me parece... McKibben, qué bonito. McKibben me parece que... Mira, que para eso no, ¿sabes? Que para eso no. Que haber hecho... A eso me refiero cuando te digo en tierra de nadie, ¿sabes? O sea, claro. Se han quedado ahí en un... Pero si aquí al final, quiero decir, como consumidores, al margen de las ideas que uno tenga, más o menos románticas, más o menos pragmáticas, aquí al final la cuestión era, vale, has montado la que has montado, lo has revuelto todo, pero ¿qué me das a cambio? Y al final el producto sigue sin convencer a casi nadie. Si al final ese es el problema, Alejandro. Sí. Porque claro, si te reviento el orden establecido, pero luego efectivamente te doy un producto súper atractivo, súper entretenido, súper todos los súper que se te ocurran, pues dices, oye, mira, pues al final los que de entrada nos pusimos en un lado de la trinchera, pues te vas pasando a la otra trinchera en un montón sin ningún problema. Claro. Si esto al final es golf y te es deporte, convencen, o sea, tampoco... Te convencen, sí. Te pueden convencer. Pero es que no ha ocurrido. No ocurre. No. Lo dicen las audiencias y lo dice y se dicen las barras de bar, ¿no? Y dice, pues no, como que no. Así que, bueno, pues es Víctor Pérez y vamos a ver quién es el siguiente, porque este año van a tener que hacer fichajes, ¿no? Y nos consta de primera mano que no está siendo fácil reclutar jugadores. No está siendo fácil reclutar jugadores de nivel, por supuesto, o de máximo nivel. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Están teniendo problemas algunos equipos en decir, bueno, ¿y a quién fichamos? O sea, si este me ha dicho que no, 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 voy bajando, y al final resulta que, coño, es que el primero que me dice que sí, igual no me termina de convencer. Y ya no solo a mí, es que no le termina de convencer a Liv, que Liv, ya saben, es el último que da el visto bueno al fichaje. O sea, un equipo puede querer fichar a Manolito, pero si a Liv no le gusta Manolito, no se ficha. Entonces, pues eso, esa es una realidad que existe. Es una realidad ahora mismo, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver por dónde van los tiros en las próximas semanas, porque tendrán que ir, ¿no? Anunciando fichajes. Yo, desde luego, lo que no he entendido... De momento nos ha anunciado el corte, que es nuestra ilusión, ¿no? O sea, sí, bueno, ilusión, tanto como ilusión, no sé yo. Lo que más nos gustaría, ¿no? Yo creo que ya a todo el mundo, ¿no? Le va entrando esa idea de que, venga, dale unos puntos y que luchen, ¿no? Que luchen también ellos en el ranking mundial, ¿no? Darles algunas armas, ¿no? Para poder evolucionar el ranking mundial. Y no sé, no tenemos noticias, es la verdad, al respecto. Más bien las que llegan son contrarias, ¿no? No parece que haya ese movimiento, pero no hay que descartarlo tampoco, ¿no? Que en este mes, en lo que queda de noviembre y diciembre, pueda haber alguna novedad. Ojalá. Sí, ojalá. Bueno, pues vamos terminando, David, esta bola provisional con un detalle. Fíjate, un detalle que me parece curioso.
Hoy, justo hoy, jueves 20 de noviembre, empieza la escuela del MENA Tour, ¿vale? Del nuevo MENA Tour. El MENA Tour es el circuito que fundamentalmente pues se juega en los Emiratos. Emiratos Árabes, Marruecos, Egipto, toda la zona, digamos, norte de África. Eso es, norte de África y Emiratos, ¿no? Bueno, pues que es un circuito que arrancó hace ya unos cuantos años, no sabría decir, ¿no? Pero más o menos arrancaría hace unos 10, 12 años, más o menos, duró 4, 5, 6 años, desapareció en la pandemia, en el COVID desapareció, porque como tantas otras cosas, y ahora lo han vuelto a retomar, ¿no? En 2026 va a ser la primera temporada de nuevo del MENA Tour. Bueno, se está jugando la escuela, a lo que voy, la escuela esta semana. Uno de los jugadores que está jugando... Fundado en 2011, te apunto. Fundado en 2011. Fundado en 2011. Bueno, pues entre 2011 y 2020 se disputó el MENA Tour. De hecho, muchos españoles han jugado ese circuito, porque por cercanía. Muchas pruebas son en el norte de África y la verdad es que les viene muy bien. Y además tienen unas bolsas de premios interesantes. No es que sea una locura, pero son interesantes. Bueno, a lo que voy, que en la escuela que empieza hoy está un señor que se llama, un tal Chris Wood. Es increíble las vueltas que puede dar la vida, ¿eh? Chris Wood, jugador Ryder Cup en 2016. Sí, no se han cumplido ni 10 años cuando estaba en la Ryder, jugando una Ryder. Fíjate, ni 10 años y ahora está jugando la escuela del MENA Tour. Sirva esto simplemente como toque de atención, como alarma, ahí un poquito, una alarma, de que no se puede dar todo por garantizado. En la vida, por supuesto, pero es que en el mundo del deporte aún menos. O sea, todos los que... Pues lo que decía, ¿no? Luke Donald, ¿no? Esa frase de Luke Donald de nunca sabrás cuándo va a ser tu última Ryder Cup, ¿no? Pues fíjate en el caso de Chris Wood. No es que no supiera ya que 2016 iba a ser su última Ryder Cup. Igual vuelve, ¿eh? Ojalá, por él, ¿eh? Yo, vamos, encantadísimo de que le vayan muy bien las cosas y pueda volver a la Ryder. Parece que no, desde luego. Pero ya no es que no haya vuelto a jugar una Ryder Cup, sino que 9 años después está jugando la escuela de un circuito muy menor, de un minicircuito, podríamos decirlo, ¿no? Fíjate, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Sí, bueno, hay un caso no parecido, porque su caída no ha sido tan bestia, pero que es el de Andy Sullivan, que ahora está volviendo. Es verdad. Ahora estamos viendo otra vez la mejor versión de Andy Sullivan, pero ha estado tiempo, insisto, su caída no fue más progresiva y no ha llegado a tocar los fondos que ha tocado o que está tocando Chris Wood, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pero que era otro jugador Ryder, precisamente debutó con Chris Wood, por eso lo decía, ¿no? También jugó aquella Ryder de 2016, no ha vuelto a jugar ninguna Ryder, pero él sí que está de regreso, ¿no? Da toda la sensación. Sí, pero es curioso, ¿verdad? Es como una especie de la maldición de aquella Ryder de Hasseltine de 2016, ¿no? Porque es cierto que, bueno, Chris Wood directamente ha sido empicado y desaparecer del mapa, ¿no? Pero Andy Sullivan lo mismo, con mucho más progresivo, como tú dices, David, e incluso Danny Willett. Danny Willett, que también es de aquella Ryder, esos tres, digamos que tocaron techo en aquella Ryder y desde ahí lo que han ido es desapareciendo más o menos, ¿no? Y ahora está volviendo Andy Sullivan. Pero Willett, por ejemplo, no ha conseguido volver. No ha conseguido. No, además lo de Willett, fíjate, sí que es verdad que ha tenido muchos problemas con lesiones, sí, ¿no? Sí. De todo tipo. Es un jugador extrañísimo, dicho en el sentido de que es tan irregular que todavía ves a Danny Willett, jugando, o sea, presente esta semana en no sé qué torneo y dices, tampoco me extrañaría tanto que el verlo que lo gane. Es una cosa que lo gane incluso. Y sí es verdad, yo por ejemplo de Danny Willett sí pensaba que iba a ser un top en su día, ¿eh? Sí, en su día. Sí. Esa es la pinta que tenía, desde luego, pero ahí se quedó. Bueno, todavía me acuerdo cuando le gana el BMW PGA Championship de Wentworth a Jon Rahm. Y en eso es cuando ya él no estaba a tope. O sea, cuando ya él estaba ahí pues un poco perdiendo nivel, en realidad. Y fíjense, ¿no? Campeón del Masters, Danny Willett, ¿eh? Es que es un jugador muy, muy potente, muy importante, ¿no? Pero no ha conseguido reengancharse Danny Willett. En gran parte, como decía David, por los problemas físicos, ¿no? En fin,
Que hasta aquí llegamos, que hay muchos torneos esta semana, ya lo hemos dicho, ¿eh? El final del LPGA Tour, que ahí está Carlota Ciganda, a ver si gana, ¿no? Es la 13ª participación de Carlota en la gran final, ¿no? Reservada a las 60 mejores del LPGA Tour. A ver si consigue ganar, sería su segunda victoria de la temporada, sería algo absolutamente increíble, ¿no? Con todas las mejores del mundo. Y también acaba el PGA Tour con el RSM Classic, ahí están peleando por la tarjeta, un buen puñado de jugadores y, por supuesto, por meterse también en los 2 elevados del próximo año. Y en Saudí, y ya nos despedimos, donde está el PIF Saudí disputándose el PIF Saudí International, pues allí tenemos a José Le Ballester, que lo está haciendo bastante bien, está ahora mismo, no ha acabado su vuelta, está a 5 golpes de la cabeza en el puesto 7º. Está también David Puig, que está peleando por pasar el corte, vamos a ver si lo consigue, y de momento fuera del corte parece que se van a quedar, o que se va a quedar fuera del corte Sergio García, y Luis Masabeu está fuera del corte, pero le quedan hoyos todavía por delante, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, se lo estaremos contando evidentemente en Ten Golf durante todo el fin de semana. Que hasta aquí llegamos, que muchísimas gracias a todos por estar ahí y que muchísimas gracias, David Durán. No, las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.